palabra endocrinología, ¿qué quiere decir endocrino? ¿Quién sabe? Endocrino hace referencia a glándulas, ¿no? A glándulas y más específico a hormonas. ¿Ya? Entonces, sepan ustedes que una hormona va a ser una proteína, va a ser un aminoácido, va a ser un péptido. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una subunidad súper pequeña a nivel molecular, estoy hablando. Y esta subunidad va a ejercer su efecto en un órgano distinto al que lo produce. Si este órgano de acá, pongamos que es tiroides, produce una hormona, su efecto va a manifestarse en músculo, por ejemplo, en un órgano totalmente distinto al órgano que lo produce. Ese es el concepto de glándula, ¿no? De hormona, pero es un polipéptido que se produce en un tejido totalmente distinto al que lo produce. El efecto tiene efecto en un tejido totalmente diferente al que lo produce. ¿Ya? Entonces, para nosotros hablar de este tema de endocrinología, tenemos que saber que hay hormonas reguladoras y contrreguladoras. Entonces, tiene que haber un equilibrio, siempre tiene que haber un equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que aquí, en esta, vamos a poner un ejemplo, a ver, aquí tenemos un glucagón y aquí tenemos insulina, que es la típica, ¿no? Que dice, yo al tener una falta de insulina, póngase que mi paciente tiene una diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué va a pasar en la diabetes mellitus tipo 1? Va a haber anticuerpos que van a atacar a las glándulas, a los islotes de Langerhans, más específicamente a las células beta, ¿no? Entonces, fíjense que en la diabetes tipo 1 va a haber un desequilibrio, la insulina va a estar baja, ¿ya? Y si va a estar baja la insulina, va a haber un incremento del glucagón. Por eso yo digo que es contrarregulador, porque mientras que le falta una cosa, se va aumentando la otra. Y si va a haber un aumento del glucagón, este glucagón va a tener unos efectos en el hígado, va a tener unos efectos a nivel de los músculos y va a tener un efecto a nivel metabólico, ¿no? En todo el organismo. Metabólico. ¿Qué quiere decir esto? Que el glucagón lo que va a hacer es estimular la glucogenólisis a nivel del hígado. ¿Qué es la glucogenólisis? La destrucción, como lo dice acá, del glucógeno. Lisis es destrucción. Glucógeno es el glucógeno, ¿verdad? La forma de almacenamiento de la glucosa, normalmente se encuentra en el hígado. Ahora, a nivel de lo que va a ser músculo, el glucagón lo que va a hacer es estimular la proteólisis. ¿Ya? ¿Esto con qué finalidad lo va a hacer el glucagón? El objetivo del glucagón es solamente aumentar la glicemia. Eso tiene que meterse en la cabeza. Y cuando ustedes hablan de glucagón, yo tengo que hablar que quiero aumentar glicemia. Entonces, si aumenta el glucagón, aumenta la proteólisis y la proteólisis me va a causar glicemia. Claro que aparte de la proteólisis va a haber componentes como el ácido láctico, ¿no? Aparte de lo que va a ser la glicemia, el ácido láctico. ¿Ya? También no se le llama proteólisis, también se le llama gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir? Gluco de glucosa, neogénesis, se está formando glucosa a partir de una proteólisis. Entonces, esos términos, fíjense, y solamente estoy hablando que hay un mecanismo contrarregulador. Lo contrario pasa aquí cuando yo hablo de una hiperinsulinemia. Si aquí está elevada la insulina, por tanto mi glucagón va a estar bajo. ¿Y cuál va a ser el efecto de la insulina? ¿Dónde actúa la insulina? Actúa en nivel de 3 órganos más. Y eso no se tiene que ver por fuerza de examen hasta el 5.º año.
La insulina va a actuar en hígado, va a actuar en músculo y en tejido graso. Esos son los tres lugares donde va a actuar la insulina. O sea que lo que va a hacer es que va a meter la glucosa dentro de la célula a través de los receptores de GLUT, ¿no? Los receptores GLUT son los que van a captar la glucosa y la van a meter dentro de la célula. O sea, esa es la función que cumple la insulina. Fíjense que es un mecanismo regular. Si aquí yo tengo un aumento de glucagón y una disminución de insulina, allá tengo un aumento de insulina. Ejemplo de patología con aumento de insulina. ¿Cómo? Síndrome metabólico. Síndrome metabólico, claro que sí. ¿Qué más? A ver. Diabetes mellitus tipo 2, que ahí hay una resistencia a la insulina. Ya se vamos a ver después. Diabetes mellitus tipo 2. En el otro era tipo 1, ¿no? Porque había un aumento de glucagón. Diabetes tipo 1. Aparte de diabetes mellitus tipo 2, vamos a tener otras patologías como hiperinsulinemia, que es distinto. Se llama hiperinsulinemia o insulinitis, ¿ya? Hiperinsulinemia o insulinitis. Y vamos a tener también el insulinoma, que es un tumor que, como su nombre lo dice, aumenta la producción de insulina. Aumenta la producción de insulina. Entonces, fíjense que son las altas patologías que podemos abarcar solamente entendiendo el mecanismo contrarregulador. Y ahora vamos a ver el ejemplo con otras hormonas. A ver, tenemos aquí la hormona de crecimiento, la EH. Así se llama la hormona de crecimiento. ¿Cuál va a ser su hormona contrarreguladora? La somatostatina. ¿Dónde se secreta la somatostatina? El hipotálamo. Ya, pero más específico se secreta en la célula delta de los islotes de Langerhans. Sí. Alfa, beta y delta. Alfa para glucagón, beta para insulina y delta para somatostatina. Entonces esta va a ser la contrarreguladora de la hormona de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si me falta somatostatina, mi hormona de crecimiento va a estar elevada. Y lo contrario, ¿no? Si me falta hormona de crecimiento, va a estar elevada la somatostatina. Ese es un mecanismo contrarregulador. O sea, que le falte algo y va a aumentar su hormona contrarreguladora. Y aquí, ejemplo, va a ser el gigantismo, va a ser el enanismo, el cretinismo, va a ser también lo que va a ser la anorexia, incluso porque la somatostatina tiene que ver mucho con el hambre, ¿no? Esta es la que se encarga de regular las concentraciones de glucosa, si está muy arriba, muy abajo. Entonces, fíjense ustedes que pueden ser ejemplos, ¿no? de las endocrinopatías, pero se quedaron con ese concepto de que tienen que ser regulados uno con otro. ¿Ya? Eso a nivel de lo que hablamos de hormonas. Ahora, cuando hablamos de hormonas tenemos que tener un eje, que es el eje hipotálamo oficial. Esto empieza acá arriba. Este es el hipotálamo. Luego está la hipófisis. Y luego está aquí el órgano. La glándula, ¿no? Vamos a decir aquí glándula. Aquí glándula. Entonces, fíjense que tiene que haber un mecanismo de compensación. ¿Qué quiere decir? Acá. Aquí vamos a hablar, no mecanismo, vamos a hablar de sistemas de retroalimentación positiva y negativa. Del hipotálamo se van a liberar hormonas. ¿Qué tipo de hormonas? Aquí van a ser hormonas liberadoras. De cualquier tipo. Puede ser hormonas liberadoras de gonadotropinas. Las gonadotropinas,
de las tirotropinas, pero todos aquí que se liberan del hipotálamo son hormonas liberadoras. Las hormonas que se liberan de la hipófisis, ya sea de su función anterior o posterior, van a ser estimulantes. Estimulantes. Y aquí en la glándula, estas estimulantes van a hacer que esta glándula me secrete lo que son las propias hormonas. Ya puede ser T3, T4, ya puede ser cortisol, ya puede ser testosterona, ya puede ser todas las que se imaginan. Aquí la glándula lo va a secretar. Y entonces, ¿cómo funciona este mecanismo de retroalimentación negativa? Que si yo voy a tener un incremento de los niveles aquí a lo último de T3 y T4, por ejemplo, o de cortisol, o de testosterona, por dar ejemplos, ¿no? Si yo voy a tener niveles altos de estas tres hormonas, que están en el último nivel del escalón, que se secretan por una glándula, están aumentados, va a hacer que esto estimule indirectamente a lo que va a ser mi hipotálamo. Y mi hipotálamo va a decir, bueno, no pasa nada, digamos, ¿no? Porque está aumentado y todavía puedo seguir secretando. Y todavía no me da un punto de corte para decir ya no voy a secretar, sino que este hipotálamo le va a mandar a la hipófisis para que este cese su producción y ya no libere hormonas estimulantes. Estas van a ser las afectadas en un sistema de retroalimentación negativa. Entonces no va a haber una secreción adecuada de hormonas porque se va a frenar todo acá, a nivel de la hipófisis. ¿Ya? Ese es un sistema de retroalimentación negativa. Lo contrario, el sistema de retroalimentación positiva lo van a ver en el parto. La oxitocina. El parto, lo van a ver, inclusive la lactancia materna, lo van a ver también en lo que va a ser trastornos psiquiátricos más que todo, ¿no? Está ese trastorno obsesivo compulsivo, tenemos el trastorno de la personalidad, donde tenemos un desequilibrio hormonal y siempre esto se va a estimular, no va a parar ese eje, este eje siempre va a ir hacia el lado que tiene que ir. ¿Ya? Esos son mecanismos que tenemos que entender para entender lo que son las tablas, porque vamos a hablar ahorita de lo que va a ser la secreción de T3 y T4. ¿Qué es lo que más preguntan, ¿no? En el examen? T3 y T4, libre, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Ya, entonces tenemos que saber que también estas hormonas tienen su horario donde se liberan más. ¿Dónde creen que se libera más cortisol en el día? De 8 a 4. ¿De 8 a 4 de la mañana? De 8 de la mañana y 4 de la tarde. ¿Dónde leíste eso? ¿Sí? Igual están claros. ¿Qué pasaría si yo le digo que se libera a las 4 de la mañana? O sea, no digo que lo está diciendo mal la doctora Laje, porque tal vez ella Recuerda que su punto más alto llega a ser a las 8 de la mañana. a las 8 de la mañana. A las 4. Ya, era un libro de endocrinología que utilizamos en quinto año y siempre nos recalca eso el doctor Méndez. No digo que está mal, o sea, pueden tomar ese valor de referencia. Yo estoy hablando de lo que es mi experiencia y de lo que yo igual he visto en lo que son los pases de visita. La mayoría de los infartos agudos miocardio, ¿a qué hora creen que pasa? A las 4 de la mañana, en la madrugada pasa la mayoría de los infartos agudos miocardio. No está nadie en guardia y ahí el paciente se empieza a infartar y ya amanece y ya se pase de visita y fallece. Toda la mayoría de los infartos pasan a las 4 de la mañana. ¿Y eso qué quiere decir? Que el cortisol tiene su horario de 4 de la mañana a 5 de la mañana. Aquí va a estar el pico de cortisol que vamos a tener. Según los libros de, no me acuerdo el autor cómo se llama, pero se pueden revisarlo también, porque igual. Igual en Flores dice que uno necesita de 3 a 5 horas de sueño para que se libere el cortisol. Tal vez debe ser. Y ese igual el sueño es muy importante porque les cuento que, a ver, estamos hablando del pico, ¿no? Este es el pico de cortisol. Voy a enseñar lo que hago.
el sueño. ¿Cuál es la diferencia que un paciente se duerma a las 9 de la mañana y se levante a las 9, que se duerma a las 9 de la noche y se levante a las 6 de la mañana, que se duerma a las 12 de la noche y se levante a las 8 de la mañana? O sea, duerme las mismas 8 horas. Duerme las mismas 8 horas. La diferencia abarca de que tenemos unas hormonas, bueno, nuestro cuerpo es tan sabio que nos dice que hay hormonas que se liberan en momentos determinados. Por ejemplo, la hormona de crecimiento se va a liberar a las 11 de la mañana, digo a las 11 de la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente los pacientes que no duermen hasta las 11 de la noche tienen menos chance de seguir creciendo y se quedan chatitos. Entonces, fíjense que hay horarios específicos que a nuestro cuerpo le gusta. No me pregunten por qué, porque eso va a tener que investigarlo, pero hay horarios que les gusta subir los niveles de hormonas. En cuestión de la hormona de crecimiento a las 11 de la noche, ¿ya? Entonces, si quieren crecer todavía un poquito más, yo ya no puedo porque tengo 22 años. A las 11 de la noche es buen horario para dormir y se levantan temprano. ¿Ya? Eso con respecto a las hormonas. Otra generalidad de las hormonas sería de que hay hormonas que aparte de que son contrarreguladoras, hacen sinergismo de potenciación. Sinergismo de potenciación o hacen antagonismo. Sinergismo positivo o antagonismo. Antagonismo, lo que ya les expliqué, las contrarreguladoras, también se llaman antagonistas. Sinergistas, por ejemplo, tenemos aquí a la adrenalina, el glucagón, tenemos a adrenalina, glucagón, cortisol. Cortisol. Y estas son las que más se liberan a las 4 de la mañana, como les dije. O sea que no solamente se va a liberar cortisol, se va a liberar glucagón y se va a liberar adrenalina. Si se va a liberar adrenalina, tenemos un efecto inotrópico, las 4 propiedades, ¿no? Que suben las 4 propiedades del corazón y bueno, va a ser más propenso que sufra un infarto. Entonces esa es una explicación que se le da también con esas hormonas, ¿no? A las 4 de la mañana. Tengo un docente que no hace mandar clase a las 4 de la mañana. No me... Sí, es horrible. No metan quinto año, por favor. Libérense de esa pesadilla. Ya, entonces, eso chicos, con cuestión a las generalidades, ahora vamos a pasar por el primer tema que va a ser enfermedades tiroideas. ¿Tienen alguna curiosidad de las hormonas, tal vez? También me olvidé de algo mencionarles. ¿Algún dato curioso tal vez que sepan? ¿De las hormonas? Ya. Entonces, las enfermedades tiroideas vamos a tener aquí un apartado para hablar de hipotiroidismo y otro apartado para hablar de hipertiroidismo. ¿Ya? Son dos caras diferentes de la moneda. ¿Por qué digo que son dos caras diferentes de la moneda? La clínica, el estado, el examen físico que nosotros vamos a observar en un hipotiroidismo no es el mismo que el hipertiroidismo. Generalmente el paciente que tiene hipotiroidismo, ¿cuál es la principal causa de un hipotiroidismo? ¿Quién sabe? Tiroiditis de Hashimoto. Exactamente. La segunda causa, yo la noto a nivel mundial, deficiencia de yodo. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que aquí, en un hipotiroidismo, si hablamos de Bolivia, solamente de Bolivia, estamos hablando de una deficiencia de yodo, que es un país en desarrollo. Entonces tenemos la mayor cantidad de pacientes que vienen por una deficiencia de yodo. Si hablamos a nivel mundial, porque eso le puede preguntar su examen, ¿no? A nivel mundial, cuando yo hablo de hipotiroidismo, me refiero a la primera causa, tiroiditis de Hashimoto, nivel a antígeno
tiene anticuerpos, ¿no? Que va a ser autoinmune. Entonces, una enfermedad autoinmune nunca viene sola, por acaso. Esta enfermedad autoinmune puede venir con una diabetes mellitus tipo 1, puede venir con una espondilitis anquilosante, que son enfermedades de reumatología que ya vamos a ir viendo. Cuando le van a poner un caso clínico, mi paciente tiene vitiligo o ya. Caso clínico, a ver, el paciente viene con vitiligo a consulta y refiere que tiene depresión, aumento de peso, tiene bradicardia y tiene también un bozo. ¿Cuál es la etiología que ustedes piensan que va a ser de la enfermedad que tiene? La etiología, ¿va a ser por deficiencia de yodo o va a ser por tiroiditis de Hashimoto? Por la deficiencia de yodo. Va a ser por tiroiditis de Hashimoto, chicos, porque una enfermedad autoinmune como el vitiligo, como la diabetes mellitus tipo 1, como la espondilitis anquilosante, como la anemia perniciosa, siempre se sobrepone a otra enfermedad autoinmune y ese se llama síndrome de sobreposición. Lo van a investigar ya. Síndrome de sobreposición. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes van a pillar una enfermedad autoinmune, van a pillar otra enfermedad autoinmune. Y esto tiene su lógica. Cuando yo hablo de tiroiditis Hashimoto, voy a hablar de un cromosoma alterado, que es el HLA D24. Y cuando yo voy a hablar de diabetes mellitus tipo 1, van a ver que yo voy a hablar sobre el HLA de 23, 24, y como factor de protección va a estar el de 22. ¿Qué quiere decir factor de protección? Que los pacientes que van a tener este cromosoma D22, como nosotros ahorita, todos deben tener cromosoma D22 porque no tiene diabetes mellitus tipo 1, vamos a estar protegidos contra esta enfermedad, mientras que lo que tiene el HLA D23 y D24 son propensos a desarrollar esta enfermedad. Y no solamente este, como tiene el 24, también tiene propenso a desarrollar lo que es tiroiditis de Hashimoto. Y es por eso que todas las enfermedades autoinmunes vienen ligadas por los cromosomas. Nunca van a pillar un paciente que sí tiene una sola enfermedad autoinmune. Siempre va a tener dos. Y secundario puede tener glomerulonefritis, lupus sistémico, puede tener un montón de patologías, ¿no? Entonces, fíjense que en su caso clínico se pregunta la etiología y ya le habla de una enfermedad autoinmune, busquen otra enfermedad autoinmune. Ahora, cuando yo le hablo de una deficiencia de yodo, ¿cuál es el mecanismo para que secrete mi glándula tiroides, hormonas tiroideas? Le llega a mi glándula, debe necesitar un receptor, tiene un receptor llamado receptor de TSH. Receptor de TSH. Este receptor de TSH necesita a la hormona estimulante de la tiroides que se va a secretar en la región del lóbulo anterior, ¿no? Del lóbulo anterior. ¿Qué hormonas se secretan en el lóbulo anterior y en el lóbulo posterior? No. ¿Qué hormonas se secretan en el lóbulo anterior? Primero de la hipófisis. Las tiroideas. Después están las. Son 6 aquí. Sí. Ya, nombrémosle a ver con ustedes. LH, folículo estimulante, TSH, hormona estimulante de la tiroides. ¿Qué más tenemos? Hormona de crecimiento, perfecto. ¿Qué más tenemos? Prolactina. Y corticotropina. Son 6, ¿no? En la de la hipófisis, que se va a secretar. Sí. ¿Y cuántas se van a secretar en la neurohipófisis? La antidiurética y. La antidiurética.
Claro, se Bien, almacena. esa es la pregunta, esa es la respuesta. No se secreta nada de la microbiota, aquí solamente es un almacén. ¿Dónde se va a secretar esta antidiurética y oxitocina? En El los núcleo núcleos supraóptico y supraventricular del hipotálamo. supraóptico y parenteral. Perfecto. En esos dos núcleos se van a secretar oxitocina y hormona antidiurética y estas se van a guardar en la neurohipófisis. Cuando se estimule mi neurohipófisis va a liberar estas hormonas y una va a tener su efecto a nivel de túbulo conector y la otra va a tener su efecto en el. Todo tiene su efecto en la oxitocina. Mecanismo de parto, perfecto. Y para la lactancia materna. Entonces, fíjense que la oxitocina, creo que antes de explicarle eso tendría que hablar de todas las hormonas. Ya, la oxitocina va a tener su efecto en la lactancia materna y va a tener su efecto en el mecanismo de parto. Exactamente, en ese apego la madre libera oxitocina. Y no solamente eso, sino que los pacientes que están enamorados, tienen ahí su cortejito esperando, por ahí viendo su ubicación, libera oxitocina también, ¿no? Que es la hormona también, se llama la del amor. Y aparte de eso, fíjense ustedes que la lactancia materna no solamente va a tener el efecto de la oxitocina, puede tener otro efecto de otra hormona que va a ser la prolactina. Esto va a ser un sinergismo de potenciación entre prolactina y oxitocina para que haga la lactancia materna. ¿Cuál va a ser el efecto de la prolactina? Va a estimular a los alvéolos mamarios. ¿Qué son los alvéolos mamarios? Son las glándulas que van a secretar la leche. Entonces, ¿cómo la estimulan? Llega lo que va a ser la prolactina hacia una proteína G estimulante. La proteína G estimulante, a través de un primer mensajero, va a llamar lo que va a ser el mensaje a segundos mensajeros, como la dimetilciclasa. Esta va a aumentar los niveles de AMP cíclico, y lo AMP cíclico va a hacer de que se secreten lo que van a ser las vesículas de leche que han formado mi célula alveolar del estroma mamario. Entonces, fíjense que la prolactina es la que forma la leche. Esta es la que hace que haya leche. Mientras que lo que va a hacer la oxitocina va a hacer que esta salga la leche. O sea que aquí en los alvéolos mamarios se produce la leche. Y esta va a hacer que esa leche vaya por los conductos lactilíferos. Y de ahí ya esté saliendo, ¿no? Al momento de la succión. Es muy bonito el tema de hormonas. O sea, me gustaría que tienen un buen pantallazo de lo que es el libro de psicología, porque van a ver que va a haber patologías que van a tener sus signos patognomónicos. No me quiero ir directo a signos patognomónicos porque si no se acuerdan un poco de esto va a ser muy difícil de entender porque eso es gran cosa. Entonces eso, ¿no? Oxitocina y prolactina. De la corticotropina vamos a hablar en la siguiente clase. Y lo que va a hacer la corticotropina, hormona de crecimiento, y nos vamos a dedicar de la TSH y lo que va a ser la TSH, ¿no? Ya. La luteinizante y la folicoestimulante ya la conocen en biología, ¿no? Sí. Ya. Entonces tenemos aquí que el receptor de TSH, me decía que aquí está se llama tirosito, ¿no? Tirosito. Mi tirosito tiene un receptor de TSH. Viene la señal del hipotálamo, hormona liberadora de tirotropina, llega hasta lo que va a ser la hipófisis, se va a liberar hormona estimulante de la tiroides, y la tiroides se va a estimular lo que va a ser el receptor, el TSH, lo que va a hacer que mi tirocito se active y empiece lo que es y empiece lo que va a ser el metabolismo de T3 y T4. Y el metabolismo de T3 y T4 me habla de que necesita como sustrato el yodo. El yodo ingresa a un folículo, aquí hay un folículo, está lleno de tirosina, ¿no?
Sí. está lleno de tirocitos. Es en el coloide, ¿no? Sí, el coloide. Gracias. En este coloide necesitamos que mi yodo ingrese de mi circulación, pase por mi célula y ingrese a mi coloide. ¿Cómo va a ingresar el yodo al coloide? Necesitamos transportadores. Acá y acá es un cotransportador de sodio-yodo. ¿Ya? Y ese cotransportador de sodio-yodo va a hacer que mi yodo pueda ingresar hasta dentro de mi folículo, de mi coloide. Entonces, fíjese que si yo tengo la deficiencia de yodo, no tengo yodo, y si me va a entrar más sodio y el sodio arrastra el agua, ¿qué va a pasar con el coloide? Se va a inflar, ¿no? Y es por eso que la mayoría de los pacientes tienen un bocio, porque lo que tiene en el bocio dentro no solamente va a ser T34, sino que va a ser agua. Eso va a ser por el arrastre de solamente del sodio y no del yodo, por la deficiencia que tiene a nivel sistémico, ¿no? La dieta que tenemos que consumir nosotros de yodo, por el caso de 100 microgramos. 100 microgramos de yodo debemos consumir. Inclusive creo que en fármacos utilizan 80 y 100, ¿no? Por ahí, 70, 100, por ahí. Creo que un valor. Entonces, fíjense que sí necesitamos de microgramos de yodo para no desarrollar nosotros un hipotiroidismo. Si no consumimos los 100 microgramos que se absorben en el túbulo, esto se absorbe en lo que va a ser yeyuno y estómago. En el estómago y yeyuno. Se absorben estos 100 microgramos de yodo. Ingresa como yodo, se transforma en yoduro, en lo que va a ser la circulación. Y del yoduro tiene que convertirse de nuevo a yodo, cuando ya ingresa en lo que va a ser. Me olvido de su nombre, ¿cómo se llama? Coloide. Coloide. Cuando ingresa el coloide, se tiene que transformar en yodo. Porque ingresa de la sangre yodo molecular, ¿no? Yodo molecular no se le dice. No, porque en el ROS está ese mecanismo y el yodo que aparece tiene un 2 abajo. Sí, normalmente creo que se libera un electrón, se aparea con otro electrón. Sí, y es bien complejo. Sí, es así medio complejo, pero lo que tienen que saber ustedes es que sí se necesita yodo para formar T3T4. Y acá está hablando sobre mecanismos para que se formen los bóceos, ¿no? T3 y T4. Necesita para que se formen T3 y T4 no solamente yodo, sino que pasar por 4 estaciones. La primera estación que va a ser de captación, es lo que yo les expliqué. Mi segunda estación va a ser de oxidación. Y aquí voy a tener el yodo circulante, pero va a haber una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? ¿Alguien sabe? TPO. Tiroperoxidasa se llama esa enzima. Esa tiroperoxidasa va a hacer que este yodo se oxide y haga que se pueda unir a otra proteína que se llama tiroglobulina. Y esa tiroglobulina va a agarrar al yodo que ya se oxidó antes por la TPO. Y ese yodo que ya se oxidó va a ir junto a la tiroglobulina para formar lo que es monoyodo tironina. Y este monoyodo tironina va a tener otro mecanismo aquí, aparte de oxidación, que va a ser conjugación. Y aquí va a ser enlace. Entonces fíjense que primero va a haber la conjugación con la tiroglobulina, o sea que va a ir juntas, ¿no ves? Le dije, para que haga monoyodotironina. Y una monoyodotironina más otra monoyodotironina va a ser diyodotironina. O sea que va a haber hartas moléculas de esta. Fíjense que va a haber hartas moléculas de esta. Así es parcial, por todos lados. Monoyodotironina. Y esta monoyodotironina, cuando ya se enlaza con otra monoyodotironina, va a formar diyodotironina.
esta diiodotironina con una monoiodotironina va a formar una Triiodotironina. triiodotironina. Y esta triiodotironina más una monoiodotironina, una tetraiodotironina. ¿Ya? Entonces, fíjense, este es el mecanismo para que se forme T3. Esto se llama T3, triiodotironina, tetraiodotironina, T4. También se le llama dioxina. Entonces, fíjense lo importante que es el yodo para este mecanismo y lo importante que es la tiroperoxidasa para la oxidación del yodo, la tiroglobulina para la conjugación del yodo, y tengo yo también lo que va a hacer acá, tiroglobulina. Ya, una vez que ya se va a formar triiodotironina y tetraiodotironina aquí en el coloide, esta misma tiroglobulina la va a volver a captar y va a hacer que esta salga a lo que va a ser circulación. ¿Ya? Ese es el mecanismo para que se forme. Entonces, ya veo, chistoso, pero creo que me han entendido. Eso es un poco chistoso. Pero con que ustedes sepan estas 4 funciones ya se van acordando. La clave es aprenderse la medicina así por criterio y por pasos, ¿no? Porque si saben por pasos no se va a olvidar de un mecanismo. Entonces, esos son los mecanismos para que funcionen. Es una deficiencia de yodo, ya saben por qué ocurre el bocio, porque ya empieza sodio, se hace bocio coloide, pero que haya bocio no quiere decir que sea sí o sí hipotiroidismo. Que haya bocio también puede ser un hipertiroidismo. Y es por eso que se habla hoy en día de bocios funcionantes y no funcionantes. Los bocios no funcionantes pertenecen a la clasificación de los hipotiroidismos, mientras que los bocios funcionantes, que va mi T3 y T4 actual, va a estar en un hipertiroidismo. Aquí van a estar los bocios funcionantes. ¿Cuáles bocios más que todo? Los multinodulares. Hay uninodulares y multinodulares. Los multinodulares van a ser hipertiroidismo. Multinodulares. Mientras que puede ser un bocio simple. Un bocio simple. Si hablamos semiológicamente de un bocio simple, es una tumefacción a nivel del cuello. Esa tumefacción, ¿con qué maniobra la vamos a palpar? Kervain. Kervain y de Rieger. Perfecto. Entonces, fíjense que inclusive la maniobra de Kervain tiene el nombre de una tiroiditis llamada tiroiditis de Kervain, y esta va a causar lo que va a ser un hipotiroidismo. La tiroiditis de Kervain es otra etiología para que haya un hipotiroidismo. Ya ahorita vamos a explicar en qué consiste esa tiroiditis. Les explicaba que la tiroiditis de Hashimoto es la primera causa a nivel mundial de hipotiroidismo. La deficiencia de yodo es la primera causa en Bolivia. Tiroiditis de Kervain es una patología causada por virus, de causa viral. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente que va a tener COVID, que va a tener influenza, que va a tener rinovirus a repetición, que va a tener rinitis, faringitis, todas estas complicaciones sinciciales respiratorias, más que todo virus, son más virales. Van a hacer esta tiroiditis que va a hacer que momentáneamente el paciente sufre por un hipotiroidismo. ¿Ya? Que sufre por un hipotiroidismo. Ya les hablé sobre etiología, les voy a hablar sobre manifestaciones clínicas. ¿Qué es lo que va a hacer? Un hipotiroidismo, ¿qué va a tener de manifestaciones clínicas? Cansancio, bradicardia, estreñimiento, aumento de peso, sueño,
alopecia. Y además de eso va a tener el goce, ¿no? ¿Va a ser qué tipo de goce le dije que era? Sí. Sí, pero no funciona. No funcionante, muy bien. No funcionante. ¿Ya? Ahorita vamos a ver más manifestaciones clínicas, pero quiero explicar en cada una de ellas. Cansancio, porque va a haber disminución de lo que va a ser T3 y T4. Estas hormonas T3 me va a acelerar el metabolismo a nivel general. Y cuando yo hablo de las hormonas T3 y T4, tengo que aquí hacer un gráfico. Hay aquí T3 libre y hay T3 reversa. Cuando yo hablo de T4, hay un T4 normal, un T4 libre y no hay T4 reversa, solo hay T3 reversa. Ahora, ¿cuál va a ser la función de T3 y T4 sin el libre? Su función de aquí va a ser solamente servir como reserva. Esto de aquí es una reserva. O sea que tanto la T3 y T4 van a ser reservas de sus formas activas. Estas son las formas activas. T3 libre y T4 libre. Y no se tiene que olvidar nunca eso. T3 libre y T4 libre son las formas activas de las hormonas. La T3 y la T4, esta T3 es una hormona esteroidea. ¿Qué quiere decir esto? Que esta hormona esteroidea va a ingresar dentro de la célula, porque va a ser liposoluble. Si va a ser liposoluble, va a actuar a nivel del núcleo. En los receptores de lo que va a tener el núcleo va a transformar su transcripción genética y va a hacer que se estimule la célula y estimule su actividad celular. T4 libre lo que va a hacer es que una vez que se acabe mi T3 libre, esta va a formar como precursor T3 a través de una deiodinasis. Estos son enzimas que se encuentran en las células. Deiodinasis o diodinasa, deiodinasa o diodinasa. Yo le hablo de deiodinasa. Entonces, fíjense que T3 y T4, todo aquí me quiere que haya T3. Es lo que más nos importa para que haya función. Y no hay un hipotiroidismo clínico ni subclínico. No, en subclínico todavía hay. Vamos a hacer eso igual a otro cuadrito para ver eso. La diferencia entre clínico y subclínico. Ya. Entonces, una vez que ya les expliqué sobre estas tres, y T3 reversa me va a preguntar para qué sirve. Esta la vamos a ver más en hipertiroidismo, la T3 reversa. Ya, entonces, en un hipotiroidismo yo voy a tener un hipotiroidismo primario. Vamos a hacer eso. Hipotiroidismo, vamos a poner T3, T4, vamos a poner TSH, T3, T4, TSH y TRH. Si yo hablo de TRH, estoy hablando del nivel de hipotálamo, ¿eh? Si yo hablo de TSH, estoy hablando del nivel de la hipófisis. Si yo hablo de T3 y T4, estoy hablando de la tiroidea, de la glándula tiroidea. Entonces, cuando yo hablo de un hipotiroidismo clínico o primario, ¿qué va a haber acá? T3 y T4 libre van a estar disminuidas. ¿Ya? Aquí va a estar disminuida. Un hipotiroidismo clínico primario. ¿Cómo va a estar? Perdón, un hipotiroidismo clínico no es lo mismo que un hipotiroidismo primario. Es muy diferente. No vamos a hablar de clínico, subclínico, primario, hipotiroidismo secundario, hipotiroidismo terciario.
Es un hipotiroidismo clínico, que quiere decir que el paciente va a tener clínica de hipotiroidismo. El T3 y T4 va a estar disminuido. TSH va a estar aumentado. TRH va a estar normal. Pero aquí le dije que no va a haber ni una alteración. ¿No? Le dije que la alteración de retroalimentación negativa va a actuar a nivel de la TSH. Le dije, ¿no? En el ejemplo que le dije de retroalimentación. Aquí va a estar. O sea que la TRH va a estar normal, nadie la va a tocar. El hipotálamo va a estar bien. La alteración de un hipotiroidismo clínico va a haber una disminución de T3 y T4 libre y un aumento de TSH. Lo normal de TSH, y esto sí lo valoramos en el laboratorio, es de 0,1 a 4,5 unidades internacionales litro. Está arriba de 4,5 unidades internacionales, ya me habla de hipotiroidismo clínico, cuando está arriba de 4,5. Cuando está alrededor de 0,1 a 0,04, 0,1 a 0,4, me habla de un hipertiroidismo subclínico. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero fíjense que si a su paciente le pide, por ejemplo, a ver, doctor, voy a ir a hacer este estudio para saber si tengo hipotiroidismo. Dígame usted, a ver, me están pidiendo en la farmacia 200 bolivianos para hacerme TSH y T3 y T4 libres. Pero si solo me hago TSH me piden 50 bolivianos. ¿Qué le va a decir que se haga? ¿Los dos o solo TSH? TSH elevada, luego nos indica que está abajo. Y si escribiera abajo TSH, luego nos indica que está abajo. Entonces, el que tiene más valor pronóstico, ¿cuál cree que sea? TSH. TSH. Este es el marcador que tiene más predicción diagnóstica para un hipotiroidismo o hipertiroidismo clínico. Si su paciente no tiene dinero y está en la provincia, no tiene para hacer T3 y T4 libre, TSH. Este va a ser su marcador. Que esté arriba de 4,5 va a ser un hipotiroidismo clínico. Que esté alrededor de 0,1 va a ser un hipertiroidismo clínico. Ya, eso con un hipotiroidismo clínico. Ahora, un hipotiroidismo primario va a tener T3 y T4 disminuidos. TSH, ¿cómo va a estar el hipotiroidismo primario? Va a estar normal o aumentado. Esto valorando el tiempo de evolución de la enfermedad. Que si recién está comenzando va a estar normal. Pero si ya lleva aquí crónicamente con esto, va a estar aumentado. Y TRH va a estar normal. ¿Ya? Ahora, un hipotiroidismo secundario va a estar T3 y T4 disminuido. TSH disminuido. Y TRH va a estar Aumentado. normal o aumentado. Aquí la regla del normal o aumentado. ¿Ya? Normal o aumentado. Claro que en su examen, si le aparece aumentado, ya ponen aumentado. Si le parece normal. Pero fíjense que para que yo hable de hipotiroidismo, tengo que tener la T3 y T4, sí o sí. Sí o sí. Hipotiroidismo terciario, T3 y T4, baja. TSH, baja. Y TRH, baja. ¿Qué quiere decir esto? Que mi patología aquí no está en la glándula, sino que aquí está a nivel central, en el hipotálamo, el problema. Y hoy en día ya no pedimos TRH, de hecho. O sea, esto le va a venir en su libro de Stross también. Pero ya no pedimos TRH. Directamente lo que le pedimos al paciente es una tomografía axial computarizada. ¿Por qué le pedimos una tomografía axial computarizada? Porque si no es un tumor que está creciendo en la propia glándula, en el propio hipotálamo, no es un tumor hipotalámico, debe ser tal vez un edema cerebral o una patología que esté comprimiendo el hipotálamo y esté ocasionando lo que es el hipotiroidismo. Entonces, hoy en día ya no se pide TRH, sino que se pide una tomografía computarizada directa, porque ya sabemos que es de origen central el problema. Ya ese detallito
Eso es con cuestión al hipotiroidismo y lo que tienen que saber, ¿no? De cuando está clínicos, primarios, secundarios, terciarios. Ahora, ¿qué es un hipotiroidismo subclínico? Que aquí solamente se van a avanzar. Y hice un video de TikTok también de este tema. TSH, que va a estar mayor a 4,5 unidades internacionales litro. Y además de eso, cuando llega este hipotiroidismo hasta 10 unidades internacionales, yo tengo que alarmarme y hacer interconsulta con endocrinología porque necesito ese paciente tratamiento con levotiroxina. Hipotiroidismo. Levotiroxina es el tratamiento estándar que se le da a pacientes con hipotiroidismo. En el libro de Flores dice que si llega hasta 10, más de 10, sí se lo trata. Pero si no llega a 10, está menos de 10, se lo deja. Pero, ¿cómo se lo revierte? Ya. Para no revertir un hipotiroidismo, Sí, le cuando está abajo de 10, todavía me habla de un hipotiroidismo que está comenzando. Pero fíjate que generalmente estos pacientes están calmados, no tienen problemas, solamente que tienen sueño. Más grave que creen que sea un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. Un hipertiroidismo. Un hipotiroidismo. Eso es lo que tenemos que cuidar, porque la mayoría de los eventos cardiovasculares suceden con hipertiroidistas. Estos pacientes tienen una descarga no solamente de adrenalina, de hormonas T3 y T4 que va a acelerar el metabolismo, va a tener una descarga de cortisol y va a tener una descarga de glucagón. Aparte de eso va a hacer que sea más propenso a tener diabetes, porque tiene glucagón aumentada, se va a desarrollar lo que es la diabetes tipo 1. Perfecto. Entonces, fíjense ese detallito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de un paciente que tiene de 4,5 hasta 10? Como dice su compañera, seguimiento y control para revertir y hacer que este paciente que está con un 4,7 llegue a un estado eutiroideo. ¿Qué es eutiroidea? Eu normal, tiroideo. Entonces, tiene que llegar a un estado eutiroideo. Ese es mi objetivo terapéutico. Que de 7 baje a 4,5, menor de 4,5. Y eso lo hace generalmente con alimentos ricos en yodo. Voy a hacer que mi paciente consuma atún, voy a hacer que mi paciente consuma espinaca, que me consuma también lo que va a ser atún, espinaca, algas marinas, perfecto, muy bien, algas marinas, ese es el adecuado. Entonces, todos esos alimentos me van a hacer que mi paciente suba mis reservas de yodo y me bajen los niveles de 7 a 4,5. Además de que tengo que cuidarme, ¿no? Si tiene una tiroiditis de Hashimoto y yo le doy levotiroxina, no va llegando a 7, o no va llegando a 4,5 y yo llegué hasta 10, si yo le doy levotiroxina y no controlo la dosis de riesgo porque no sé qué dosis tengo que dar de levotiroxina, le puedo causar a este paciente con tiroiditis de Hashimoto una hashitoxicosis. Que agárrate porque aquí viene lo más pesado del cuadro. Porque esta hashitoxicosis, como su nombre lo dice, hashi, hipotiroidismo, se va a transformar en una toxicosis, que va a ser un hipertiroidismo. O sea que puede pasar un paciente de un hipotiroidismo a un hipertiroidismo. Sí, pues. Sí, puede. Estas tiroiditis Hashimoto sí puede. ¿Ya? Es igual lo van a revisar. Muy interesante, la verdad, los artículos que hay hoy en día sobre eso. A ver, vamos a ver, no me estoy olvidando de explicarles del hipotiroidismo. Ya, entonces el examen físico es muy importante. Fíjense que los casos clínicos que le van a poner generalmente va a ser una mujer añosa que va a acudir añosa por ser pícnica, bueno, va a ser pícnica, ¿no? Porque va a ser su contextura robustica. Va a tener síndrome de pícnica. ¿Qué
es un síndrome pícnico. También se le llama apnea del sueño. Esta paciente, como es muy gordita, cuando se dispuesta a dormir, se va a atragantar con su propia grasa y no va a poder respirar y va a hacer. Entonces, va a tener problemas de sueño, va a tener. Ese es el síndrome pícnico, ¿no? Va a ser una paciente ansiosa que va a querer dormir y no va a poder estar tranquila. Se va generalmente por el bocio. Este bocio cuando crece, este bocio siempre cuando crece demasiado, tiene unos síntomas de compresión que va a hacer que el paciente tenga dificultad para respirar, dificultad para tragar las cosas, disfagia, y vean que todo se relaciona, la medicina todo se relaciona, ¿no? Se va a relacionar con lo que ya hemos visto en los otros cuadros. La bradicardia que va a ser normal, bueno, que va a ser menos de 60 latidos por minuto, va a ser una voz ronca, palabra lenta, y un detallito que me estaba olvidando es que estos pacientes hipotiroidistas son intolerantes. ¿Qué creen ustedes? ¿Al frío o al calor? Al frío. Estos pacientes son intolerantes al frío. ¿Qué quiere decir? Intolerante al frío. Y yo estoy con una temperatura de 24 grados centígrados que está templadito, ¿no? Para nosotros. Pero estos pacientes se están helando, ya quieren abrigarse, ya se están tapando con sus 3 colchas. Estos pacientes friolentos tienen una gran predisposición a que son hipotiroidistas. ¿Ya? Eso es lo que cuestiona el hipotiroidismo. El tratamiento que ya saben que es con levotiroxina. Y yo cuando hago levotiroxina tengo que valorar mi hipotiroideo para no pasarme de una toxicosis a una tiroides Hashimoto a una toxicosis, ¿no? Una toxicosis. Esto es lo que más le va a aportar ese examen, lo que se ve grande en el caso. Sí o sí le va a dar eso. Sí o sí. Si no me cuelgan. Ya, entonces, aumento de peso, además que va a tener predisposición a hacer evento cardiovascular. Cuando yo hablo de evento cardiovascular estoy hablando de que va a tener factores que van a hacer que suba puntaje. La escala de Framingham, y esa escala de Framingham valora si mi paciente va a tener un evento cardiovascular a los 5 años, a los 10 años o a los 20 años. ¿Cómo se calcula esa escala? Preguntando si tiene antecedentes de tabaquismo, si tiene, le tomamos la presión arterial si más de 140/90, le tomamos un examen, una prueba sanguínea donde vemos los lípidos, está arriba la LDL, colesterol, y además de eso va a tener antecedentes de ser añoso, ¿no? Esos son los criterios de Framingham para valorar el riesgo cardiovascular. Que esté arriba de 5 ya me dice que el paciente va a tener una predisposición a sufrir un evento cardiovascular a los 10 años. Eso no se lo va a preguntar, pero es un detalle. Ahora vamos a ir por un hipertiroidismo. Vamos a poner aquí lo contrario. Hipertiroidismo. Clínico. El hipertiroidismo primario, un hipertiroidismo secundario, un hipertiroidismo terciario. Y tenemos el hipertiroidismo subclínico, ¿no? Eso lo valoramos aquí en el TSH. Entonces la clínica es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Va a tener aquí taquicardia. ¿Qué va a tener? Insomnio.
pelo quebradizo, poliuria, Ansiedad. va a tener Ansiedad, así. ansiedad, va a tener también lo que va a ser diarrea, un poquito con la diarrea, porque el paciente principalmente con diarrea, no va a poner hipotiroidismo, bocio, multilocular, o simple, pero funcional, que me va a separar todavía de 3 y 4. Y lograr que tenga intolerancia al frío, este paciente va a tener intolerancia al calor. Fíjense estos detallitos. Todo lo contrario, ¿no? Lo que hemos hablado. Todo lo contrario. Lo único que cambia aquí, en un hipertiroidismo, es la etiología y la manera en la que me va a aparecer. Por ejemplo, la causa número 1 de hipertiroidismo, ¿cuál cree que es? La causa número 1. Enfermedad, Graves, ácido, ¿ya? La segunda causa, una Tirotoxicosis gravídica. Yo escuché una tirotoxicosis gravídica. también puede ser gravídica, perfecto. Tirotoxicosis gravídica. ¿Ya? Vamos a hablar de estas 3 causas, para que se den una idea. Porque en sí no es el examen tanto de causas, es más de clínica y más de diagnóstico. Entonces, vamos a ver de la Graves fase 2. En la anterior patología que yo les hablaba de tiroides de Hashimoto, me olvidé de explicarles qué hacía el tiroides de Hashimoto. Tengo aquí mi TPO, que es mi tiroperoxiasa, ¿no ven? Tengo aquí mi tiroglobulina. Para que yo forme este 3 y T4. La tiroides de Hashimoto hacía de que se inhiba esta tiroperoxiasa y se inhiba también esta tiroglobulina por anticuerpos que atacaban a estos componentes. Y esto se llama anticuerpos anti-TPO y anticuerpos anti-tiroglobulina. Esto lo podemos hallar en un hipotiroidismo, en este caso. Estos anticuerpos son caros de pedir, pero me hacen el diagnóstico también para el hipotiroidismo. ¿Ah? ¿Qué es hipersensibilidad tipo 2? Sí, exactamente, hipersensibilidad tipo 2. Como lo que es la fibra aromática y como lo que es la globulonefritis, ¿no? No, la de tipo 3, porque es antígeno. Sí. Entonces, fíjense ustedes que acá lo que pasa con la enfermedad de Graves fase 2 es que estos anticuerpos ya no me van a inhibir ni me van a destruir esos componentes. En lo que va a pasar en la enfermedad de Graves fase 2 es que estos anticuerpos, porque es una enfermedad autoinmune también, un poquito con eso, estos anticuerpos me van a ocupar el receptor de TSH. Fíjense, me va a ocupar este receptor. Y esto va a hacer de que se estimule mi célula tiroidea. Y esta célula tiroidea se va a estimular y va a aceptar más cantidades de yodo, va a acelerar sus funciones y va a hacer que este secreta más T3 y T4. Ese es el mecanismo para que se forme T3 y T4. ¿Ya? Eso es lo que pasa en una enfermedad de Graves fase 2. El anticuerpo se une al receptor de TSH y hace que estas células se estimulen y creen lo que son T3 y T4.
que sí ocurre el hipertiroidismo. Y no se olviden que las enfermedades autoinmunes nunca vienen solas, ya que su acción médico puede ponerle con vitiligo, que viene con glomerulonefritis, que viene con espondilitis anquilosante, que viene con fiebre reumática, que viene con esclerodermia, que viene con un montón de ejemplos, ¿no? Que les voy a dar comunes. Entonces, ya, fíjense ustedes que la tirotoxicosis igual no va a ser lo mismo que un hipertiroidismo. O sea, tirotoxicosis se refiere a una tormenta tiroidea. Eso tiene que quedarse claro. Tormenta tiroidea. Que tormenta tiroidea no es lo mismo que un hipertiroidismo, porque hipertiroidismo es la enfermedad. Hipertiroidismo es la enfermedad que hace que me aumente los niveles de T34. Mientras que una tirotoxicosis es cualquier causa que me va a aumentar los niveles de T34, pero no es una enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy en una cirugía, yo soy un otorrinolaringólogo, estoy haciendo una cirugía y estoy abriendo el cuello y póngame que yo le sunché la glándula tiroides por accidente. Mi paciente va a hacer una tirotoxicosis y no es que tenga un hipertiroidismo de base. O sea que los pacientes hipertiroidistas pueden hacer una tirotoxicosis, pero tirotoxicosis es un cuadro más que lo que es una enfermedad. O sea que un paciente al que se le manipule la glándula tiroides se exprima puede hacer una tirotoxicosis sin tener hipertiroidismo. La gravídica, la que dijo su compañero, es la que se da en el embarazo. Generalmente la paciente que está embarazada va a tener no solamente esta patología, va a tener el riesgo de hacer diabetes gestacional, va a ser también el problema de que va a tener un edema, ¿no? Fisiológico. Y ahí es algo que no me olvidé, que aquí en el hipotiroidismo me olvidé que también, o sea, lo que es el mixedema ocurre tanto en el hipotiroidismo como en el hipertiroidismo. En los dos casos me va a ocurrir un mixedema. Y el mixedema es un edema sin fobia, sin godete. ¿Qué quiere decir? Que en el mixedema yo voy a tener aquí, en mis miembros inferiores, una acumulación de glucosaminoglucanos. Que estos glucosaminoglucanos, más específico lo que sería la... ¿Cuál es el primer glucosaminoglucano que sabe? ¿Alguien sabe? ¿Listo? El ácido hialurónico. Ácido hialurónico. Y el ácido hialurónico es osmóticamente activo, va a traer todo el agua y una vez que se traiga todo el agua va a estimular lo que van a ser los fibroblastos. Y los fibroblastos van a hacer que toda esta zona se fibrose, y si se fibrosa esa zona no va a haber fobia, va a ser un edema sin fobia. Ese es el mecanismo para que ocurra un mixedema. Y esto puede ocurrir en un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, cualquiera de los dos casos. ¿Ya? Mixedema que está viendo. Taquicardia, insomnio, estaba hablando sobre tormenta tiroidea. Tormenta tiroidea, tenemos, a ver, estas son las causas, vamos a ver ahora lo que son manifestaciones clínicas. Pelo quebradizo, poliuria, que va a ser cuando yo tengo ganas de ir al baño más de 3 veces al día, voy a hacer más de lo habitual, ¿no? Más de lo habitual. Ansiedad, diarrea, inclusive puede haber aquí lo que es amenorrea. En las mujeres que va a ser ausencia de ciclo menstrual. Entonces, por toda esa clínica viene. Ahora, en un hipertiroidismo, para yo hacer el diagnóstico, tengo que fijarme si va a ser clínico, primario, secundario, tercero. Lo mismo, T3-T4 libre, yo valoro, va a estar aumentado en un hipotiroidismo clínico. TSH va a estar disminuido en un hipertiroidismo clínico. O normal. TRH va a estar bajando. Aquí no se toca TRH.
clínico no se toca. Solamente el TSH va a estar disminuido. Dependiendo, ya le dije acá, de cuánto tiempo de evolución tiene la enfermedad. Si tiene la evolución una semana, va a estar normal. Si tiene más de una semana, va a estar disminuido. Hipertiroidismo primario, aumento de T3 y T4. TSH va a estar aumentada. TRH va a estar, no, perdón. Aquí va a estar normal. Y aquí va a estar normal. Cuando es primario, solamente la patología está entre 3 y T4. ¿Ya? Esto no estoy seguro si va a estar disminuido, pero le recomiendo que lo investiguen. ¿Ya? O sea, un hipotiroidismo primario puede hacer un sistema de electroalimentación negativa porque ya hay una aceleración de las hormonas. Entonces, para mí sí puede que esté disminuido. Para mí, pero tendría que revisarlo también. No estoy en el primario, ¿sí? En el primario no se veía que está disminuido. Sí, es el primario. Ah, En el secundario, aquí en el secundario sí o sí va a estar aumentado todo esto y va a estar aumentado TSH. ajá. Y aquí va a estar normal o aumentado. Este es el secundario. En el terciario es todo aumentado. Ven que no es complicado, ¿no? Solamente es ubicarse un poquito en la tablita, hacerse una tablita y ahí van a poder hacerlo. Y un hipotiroidismo subclínico me va a hablar cuando mis valores de TSH va a ser entre 0,1 y 0,4 miliunidades litro. Y la clínica de un hipertiroidismo subclínico puede ser la misma que un hipertiroidismo clínico, pero el diagnóstico se hace por laboratorio. Igual aquí para hacer, ya no se pide TDAH, porque se pide una tomografía de lesión. O una resonancia magnética también que tiene más precisión a la computación. Entonces, ya, las enfermedades tiroideas ya tienen lo que es hipotiroidismo. Vamos con el tratamiento del hipotiroidismo. Yo sé que ahorita está en el examen de fármaco, ¿no? Y seguramente le van a preguntar si aquí hay el examen. El tratamiento de elección de las enfermedades con hipotiroidismo son metimazol, carbimazol, todos los azoles, ¿no? Mientras que lo que va a ser de segunda elección el propiltiuracilo, ¿qué hacen estos? Me van a inhibir el LAM, peroxidasa, me van a inhibir lo que van a hacer la formación del 34, las de iodinasa, me van a inhibir. Entonces, fíjense que todo tiene relación con la clínica. La gente puede tener valores de TSH de 0,1 y yo me alarmo y digo, miércoles, tengo que bajarle los niveles de 3 y 4. Primera elección, los azotes. Ya, tengo lo después lo que son los carbimazol, ya. Otro tratamiento que sale es el quirúrgico. Se le extirpa la glándula tiroides para que no tengan las crisis, ¿no? Esta tirotoxicosis que tiene el paciente de morfina, que no lo dejan dormir porque tiene una taquicardia que la hace predisponente a sufrir infartos de taquicardia, como una disminución de lo que va a ser el tiempo de fin de llanto, va a haber una hiperpotasemia, va a haber también, si hay poliuria, va a haber una disminución de los electrolitos, va a haber una hipopotasemia, va a haber una disminución de sodio, va a haber una disminución de magnesio, y esto en el electrocardiograma también se ve, pues, ¿no? Disminución de potasio, onda T aplanada, intervaloglute largo. Lo contrario es un hipotiroidismo que va a provocar una retención de líquido, ¿no? Entonces, fíjense que todo tiene relación. La diarrea va a ser de tipo hidroelectrolítico. Y la ansiedad va a ser un trastorno que no lo va a dejar dormir, sino que va a necesitar beta-bloqueantes. Beta-bloqueantes, ¿ya? Los beta-bloqueantes, ¿cuáles creen que va a ser beta-bloqueante de elección para los hipotiroidistas? ¿Cuál? Ya, dicen las guías que el beta-bloqueante de elección para los pacientes que tienen crisis
propranolol de 30 60 miligramos cada 8 horas. Esto es el propranolol. Perdón si no se menciona, creo que es propranolol, ¿no? Sí. Propranolol, equivale perfectamente. Su efecto es a nivel sistémico, el propranolol, porque no solamente va a actuar en el corazón, sino va a actuar en los demás músculos, ¿no? Y además de eso, tiene una servibilidad considerable, que va a ser de 8 horas. Ahora, si el paciente tiene asma, yo puedo optar por un antagonista de calcio, un nifedipino, que también va a ser sistémico. Porque imagínense que todo está aumentado lo que va a ser esos tipos tóxicos. Nifedipino que viene de 20 miligramos, igual cada 8 horas, o bueno, también no, este viene de cada 12 horas. Esa es la dosis de impregnación, pero la dosis de mantenimiento va a ser de 10 miligramos. Y bueno, tengo que valorar también con exámenes de laboratorio para ver por qué no le puedo dar a un paciente. Eso es otra. Este paciente va a hacer muchas fibrilaciones auriculares. Este paciente, como además de taquicardia, va a hacer fibrilaciones auriculares, y eso igual le menciona el libro. Y las fibrilaciones auriculares, yo lo primero que empiezo es darle a amiodarona, ¿no? Sí. Para cardiovertir. Ahora imagínense qué pasa si le digo que la amiodarona es un de los factores que me va a causar hipertiroidismo. O sea, está dentro de la clasificación. Es una de las principales ramas. De las principales ramas de la carrera del hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Entonces, fíjense que yo cuando voy a dar administración de amiodarona, porque usted tiene una fibrilación auricular por un hipertiroidismo, usted tiene que tener cuidado de que no voy a yo empeorar el cuadro, porque está viniendo. Claro que lo que a mí me interesa es sacarlo de la fibrilación, pero yo tengo que valorar, antes de dar amiodarona de primera elección, un perfil tiroideo, que es este que les pedí. Este que les aquí es un perfil tiroideo. Y bueno, ya hablando sobre la amiodarona, hablando sobre estos fármacos que me van a causar hipertiroidismo, me acordé que nosotros, al hacer esta terapia de reposición del fármaco, tengo yo que también valorar la diuresis. Es muy importante que estos pacientes tengan una sonda para valorar el nivel de electrolitos que están sacando. El resto de diagnóstico que está aquí con las enfermedades tiroideas es que, como no vienen solitas, sino que vienen junto a la diabetes y otras, ahorita vamos a hablar de diabetes. Vamos a hablar de diabetes. Ya, entonces fíjense que cuando viene de diabetes, con diabetes, me va a causar una poliuria y ahí va a bajar los electrolitos y ahí yo necesito para la administración de levotiroxina, necesito albúmina, porque la albúmina es donde se unen las que son las T3 y T4 que no son libres, sino que las T3 y T4 que la dibujé aquí, que no tiene la letra de L libre, se unen a la albúmina. Y por eso aquí deben tener cuidado con los pacientes que tienen una enfermedad renal, porque estos tienen una desnutrición crónica y también tienen lo que es una disminución, un síndrome nefrótico, ¿no? Porque tienen una desnutrición crónica, van a albúmina y eso. Va a tener menos de 3 y 4. Entonces, vamos a hablarles ahora sobre diabetes. Que es larguito. Vamos a hacer que mi docente no tomó como 5 clases de diabetes. ¿Qué otra hace? El doctor Méndez. Doctor Méndez. Si quieren, aquí los de quinto año, no al doctor Méndez. Va a hacer TikTokers. El doctor Méndez no hace tantos TikToks. Ya, entonces vamos a hablar sobre cuatro diabetes.
No, espera que tengo que hablarle a mi compañera porque tiene que traer las manillas para la fiesta. ¿Qué va a ir acá? No me compraron. Ahora que lo pide ahí, ¿no? No, hay examen. Es un grupo de enfermedades, es un grupo, un universo de enfermedades que el común denominativo que va a tener aquí va a ser la hiperglicemia. Aparte de la hiperglicemia, una resistencia a la insulina. Y también va a tener una disfunción de las células beta. ¿Ya? Fíjense ustedes que estos son mis comunes denominativos de todas las enfermedades que están en el grupo de diabetes. Y ahora, tipo de diabetes que tenemos, diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, Sí hay. diabetes mellitus específicas No me creo. y diabetes mellitus gestacional. Tenemos 4 tipos de diabetes. Y hay la 3. ¿Cuál? La 3, ¿Cuál es la 3? A ver. la doctora igual no me va a seguir. Sí hay la 3. De verdad, no le invito, es relacionada con el Alzheimer. Ya, está bien. ¿Sabes que las 3 posiblemente tienen el diabetes mellitus específica? Porque aquí son por lo menos 3. A ver. Diabetes 3. Vínculo patológico del Alzheimer. Sí, pero tenés que buscar en un artículo. Ay, Pero, es que si buscamos en Google, chicos, no voy a No es hacer. confiable. pero que no va a cargar con el internet, es malo aquí. Entonces, como yo le dije, tenemos estos 3 comunes denominativos, porque estos 3 van a estar en los 3 de los 4 presentes. ¿Qué va a pasar en el diabetes mellitus tipo 1? Es de causa autoinmune, como le digo. Autoinmune. Voy a tener aquí lo que son anticuerpos HLA de 23, 24. Voy a tener acá lo que va a ser síndrome de sobreexposición. Vamos a hacer aquí un apartado de diagnóstico, porque de aquí de las 4, generalmente el diagnóstico es el mismo. ¿Ya? Aquí de las 4, generalmente lo que varía son los detallitos, ¿no? Cuando yo hablo de diabetes, tengo que hablar de insulinodependientes e insulinorequirientes. Los diabetes mellitus tipo 1 van a ser insulinodependientes o requirientes. Va a ser insulinodependientes. Porque fíjense que estas células beta ya no secretan nada de insulina. Mientras que una diabetes mellitus tipo 2, que va a ser de causa alimentaria